WhatsApp de Noticieros Grem. Vamos a recibir a nuestro primer invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, de verdad es que estamos muy contentos de poder volver a escuchar la voz de Luis Fonserrada Pascal, director de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad Anáhuac Mayab y economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio, con quien vamos a conversar sobre la desaparición justo de estos más de 109 fideicomisos y fondos relacionados, algunos de ellos con ciencia, tecnología, deporte de alto rendimiento, estímulos al cine, entre otros muchos. Qué bueno tenerle aquí, Luis, qué bueno que podemos conversar. Le saludo con muchísimo gusto, Marcela Pámanes, Manuel Cerrato también con nosotros. Y bueno, atentísimos porque las reflexiones de Luis Fonserrada siempre han sido luz durante mucho tiempo en el ámbito de la economía del país. Muy buenos días, Marcela, me da mucho gusto saludarte. Hace tiempo que no platicábamos, ya los extrañaba. Igualmente. Pues mira, Marcela, en términos de esta política que ha seguido este gobierno, el presidente, esta administración, es una serie de decisiones que desgraciadamente tienen impactos muy serios, no solo en el corto plazo, sino sobre todo en el mediano y en el largo plazo. Cuando tú estás, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, que dedicó más de 2.5 puntos del PIB a investigación y desarrollo, por ejemplo, pues le llevó años y años y años y años avanzar. Es un proceso de ir creando etapas, de ir creando estructura, de ir creando inteligencia, talento, formación de investigadores, temas específicos. Y es muy fácil destruir lo que hayas avanzado muy rápidamente. En el momento en que existe un desprecio a la ciencia, una falta de dirección en términos de la investigación y el desarrollo, entonces suceden muchas cosas en el país. Y desgraciadamente esta última decisión de los fideicomisos involucra a muchos fideicomisos vinculados con investigación y desarrollo. Creo que es una combinación de ignorancia, de arrogancia, ¿no? De creer que se tiene una visión que va a resolver el mundo sin conocimiento, sin investigación, sin ciencia. Y lo que vamos a hacer son pasos y pasos para atrás. Y es lo que está pasando, ¿no? La reducción de los recursos para la investigación va a tener muchas consecuencias. Entre otras, pues mira, nuestros investigadores no se van a quedar cruzados de brazos. Si no hay recursos, si no se encuentran los fondos necesarios para continuar, ellos pueden tener muchas opciones en el exterior, en todo el mundo. Y vamos a tener una pérdida de capital humano, indudablemente, como lo hemos tenido en el pasado en muchos otros campos, ¿no? Así que ese es un tema muy serio, porque cuando pierdes capital humano, pues mira, volver a crearlo, volver a formarlo a los niveles de especialización y de profundidad en los que se está trabajando hoy, porque hay extraordinarios investigadores y hay extraordinarios avances en muchos campos en México, pues puede volver, es decir, recomenzar de cero va a ser costosísimo. Esto en el campo de la ciencia de investigación, pero están los fideicomisos vinculados al arte, por ejemplo, como si el arte y la cultura fueran algo secundario, ¿no? Pues tampoco es secundario, o sea, los seres humanos estamos fuertemente vinculados a la expresión de ideas y de sentimientos en formas artísticas, y descuidar estos fondos es de nuevo
parte de esta idea, como si estas actividades, la ciencia, la cultura y el arte, fueran actividades intelectuales o actividades laborales superficiales, irrelevantes, ¿no? Cuando no es el caso. Es decir, es una visión muy básica, muy primitiva, diría yo, en la que en vez de crear un desarrollo social integral, se reduce de manera primitiva a tratar de mandar dinero en efectivo a más familias, subsidios que nosotros sabemos que en el momento en que se acaban y aún así ni siquiera crean capital social. Déjame usar ese concepto. El capital social se deteriora, la cohesión social se deteriora y el dinero enviado como subsidios ni siquiera ha podido resolver temas de pobreza en el resto del mundo y aquí tampoco. Lo único que genera bienestar es tener más fuentes de empleo y más inversión. No hay otra opción. No existe, no hay magia, ¿no? Entonces, esta política de destrucción, pues es destrucción y sobre todo de nuestro capital social, de valores, de estímulos, ¿no? En una sociedad, algo que es fundamental, es la estructura de incentivos. Incentivos en todos los campos, incentivos por el conocimiento, incentivos por la producción artística, por la creación, etcétera, mil cosas, ¿no? Y esto está siendo brutalmente destruido, es decir, se deteriora todo y se reduce la capacidad social de avanzar, de resolver problemas, y además se confunde a la gente dándoles pues qué principios, qué valores, qué futuro, ¿no? Al contrario, divide y desgraciadamente este dinero que dice que va a ser utilizado para salud, se debió haber hecho una reforma fiscal inteligente para propiciar la inversión desde hace 2 años, se hubiera podido plantear desde el 18. En lugar de eso, Marcela, lo que está pasando es utilizar hoy ciertas cantidades de dinero que está sacando con costos muy altos, por ejemplo, de estos fideicomisos y de reducciones de empleados en algunos lugares. Y me temo que todo esto tiene al final solo un objetivo electoral y político, ¿no? Tener más recursos para las elecciones del año próximo y esto es muy costoso en términos de sociedad, de país, de desarrollo. Y la prueba del desastre, dígase lo que se diga, es la cantidad de contagios y de muertes que hemos tenido ante la ignorancia a la que nos enfrentamos en el gobierno. Entonces, es una tragedia y no se ve, al contrario, que haya lucidez e inteligencia en el Congreso por modificarlo, ¿no? Sí. Así que, al contrario, creo que ya autorizaron una enorme cantidad de clausuras de estos claro. Luis, ¿por qué se hizo necesaria la creación de fideicomisos? ¿Cuál es la relevancia de los mismos? Evidentemente las afectaciones, ya hemos escuchado algo de las consecuencias de la eliminación de los mismos, pero ¿por qué recurrir a esta figura? Mira, hay varias razones. Y déjame decirte, los fideicomisos que tiene el gobierno federal son muchísimos. Hay
cientos y cientos y cientos de fideicomisos. ¿Pero qué es un fideicomiso? Un fideicomiso, en este caso, específicamente, es la creación de un fondo con un objetivo específico. Por ejemplo, se creó en alguna ocasión el fideicomiso para el apoyo del desarrollo de la industria maderera en Chihuahua. En otra ocasión, para el apoyo de una cooperativa lechera en algún lugar de México, etcétera, etcétera, ¿no? Para la protección de la zona boscosa que está en tal lugar. Entonces, se destina cierta cantidad de dinero, se crea un fondo que en principio, bien manejado, debería estar dando recursos anualmente para mantener este proyecto. La verdad es que muchísimos de estos fideicomisos que se crearon, que tienen muchos años, y muchos años me refiero a 50 y 60 años y más, son fideicomisos que no tienen sentido, ya perdieron su razón de ser, ya no tienen sentido. Y algunos de ellos fueron simplemente ocurrencias de algún presidente o fueron decisiones políticas para quedar bien con un estado, con un municipio, con un sector de producción, etcétera. Y hace 60, 50 años que existen algunos de ellos, que se han olvidado que existen, y algunos de ellos tienen hasta una estructura de personal, y ahí están. Entonces, lo que sí habría que hacer es revisar cuidadosamente muchos de estos y eliminarlos. Y eso se ha ido haciendo poco a poco, no con la suficiente dedicación ni con la idea clara de eliminarlos. No ha sido suficiente. Pero para darte una idea de la cantidad de recursos que había en estos fideicomisos hasta hace un año, porque desde entonces para acá se han ido eliminando algunos, la cantidad era impresionante. Había más de 2 billones de pesos. A ver, billones. O sea, más de 2 billones de millones. Eso equivale aproximadamente pues al 8% del PIB. O sea, es una cantidad enorme. Y claro, cuando te pones a ver qué son, bueno, algunos de ellos son fondos para pensiones, esos están bien. Otros son fondos para seguir pagando algún proyecto que no se ha terminado de pagar, hay que mantenerlo. Otros fueron creados para mantener algunos programas de cultura o de investigación específica para algún proyecto o un grupo de proyectos concretos, no para la investigación en general, ¿no? En fin, hay una enorme cantidad. Entonces, algunos sí tienen una justificación para ser creados porque eso te permite mantener un proyecto, digamos, transeccionalmente, porque ya sabemos lo que sucede en nuestro país. Llega un nuevo presidente que cree que tiene las soluciones perfectas para resolver la pobreza, la desigualdad, y cambia todo lo que dejó el anterior, y se dan pasos para atrás, y es una soberbia impresionante, en vez de tener una continuidad en algunas políticas. Entonces, algunos de estos fideicomisos sí logran mantener la continuidad para algunos proyectos. Eso puede ser justificable si es que el proyecto realmente lo amerita, ¿no? Pero esa es la razón de ser de estos fondos, y son fondos con recursos financieros, y el que sea un fideicomiso es que tiene una estructura supervisada por un grupo técnico y revisado continuamente, y los recursos están administrados por un banco. Así es como funciona, ¿no? Claro. Todos los fideicomisos se crean en un banco público o privado, Sí. pero pues ahí están.
Ujú. Ahora, se decía que los fideicomisos públicos fueron creados para combatir la discrecionalidad y la opacidad que son características de nuestra política. Eh, pero la eliminación de los mismos, pues también implica que no haya del todo una transparencia en el manejo de esos recursos, porque finalmente lo preguntábamos antes de irnos a la pausa comercial y recibir esta comunicación con el doctor Luis Fonserrada. ¿Qué va a suceder con esos recursos que ya van a dejar de ser parte de los fideicomisos? ¿Cómo van a entrar al presupuesto de egresos de la Federación? ¿En carácter de qué? ¿Como excedente? No, dependiendo un poco, pero entran como recursos no recurrentes, a veces como un aprovechamiento del gobierno, pero sí entran como, en términos financieros, claro, entran como un recurso adicional, como si hubiera caído del cielo y que se está disponiendo de él, ¿no? Y el problema efectivamente es que se van a usar, van a desaparecer, y me temo que la corrupción que estamos viendo es tan grande o peor de la que hemos visto en otros sexenios. Así que quién sabe qué vaya a suceder con esos recursos. Se están sacrificando actividades importantes. Y esto que dices es muy importante, efectivamente. Un fideicomiso tiene un comité técnico y tiene un objetivo específico. Esto obligaba a que no haya discrecionalidad, a que los recursos se asignaran de una manera muy concreta, muy clara, muy transparente. Y claro, al desaparecer esos fideicomisos, que sí valdría la pena que existieran, pues desaparece la transparencia, por supuesto, y se da lugar a cualquier cantidad de malos manejos, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Doctor, buen día, gusto en saludarlo. Habla Manuel Cerrato. Eso que usted comentó al inicio de que de pronto estas decisiones se toman por ignorancia, por arrogancia, con esta visión de querer arreglar el mundo, creo que la historia luego nos ha demostrado que muchos de los que se proponen arreglar el mundo lo que realmente quieren es como torcerlo a su medida, ¿no? En ese sentido, se decía por parte de integrantes de Morena que el hecho de que desaparezcan estos 109 fondos y fideicomisos no necesariamente implica que estos temas, estos rubros se van a descobijar. El problema es que no dicen cómo, o hasta el momento no nos han dicho cómo. Esta propensión que ha tenido este gobierno de eliminar de tajo lo que pudiera ser perfectible, creo que ha sido muy dañina, ¿no? Lo hizo con el Seguro Popular, que si bien no funcionaba al 100, bueno, podían corregirse algunos aspectos y no iniciar con un INSABI lleno de incertidumbres. Lo hizo con el Fortaseg, lo mencionaba el presidente con el PIB, ¿no? Que más bien había que medir la felicidad. Es decir, ¿esta desaparición de los fondos necesariamente significa que se descobijan estas áreas o qué se podría generar en sustitución de todo ello? Bueno, no, indudablemente. Yo creo que este argumento de que no se descobijan, pues que nos digan cómo, ¿verdad? Exacto, sí, al momento razón, nada. Manuel. Tienes razón, no han dicho nada. Así que yo creo que sí, por supuesto que muchas áreas van a sufrir una escasez de recursos, indudablemente. Y tiene que ver con estas prioridades fantásticas, no lo puedo llamar de otra manera, ¿no? Son fantasías que no toman en cuenta ni la historia ni las experiencias en términos de las formas de desarrollo. El caso del Seguro Popular en particular que tocaste es muy grave, porque nos estábamos empezando a acercar efectivamente, con todas las carencias que todavía tenía el Seguro Social, a lograr, si no una cobertura universal, pues casi. Y lo que había que hacer, tal como lo dijiste, es de todos estos proyectos, pues irlos perfeccionando. Claro que son perfectibles. Y lo seguirán siendo. Canadá sigue batallando con su sistema de salud. Estados Unidos se sigue discutiendo en la discusión del presidente y Biden de antier, fue uno de los temas, ¿no? Entonces, pero hay que seguir avanzando. Los avances muchas veces son aproximaciones sucesivas, ¿no? Que se van añadiendo una a otra y se van complementando y perfeccionando.
Entonces, pero es cierto, de repente la nueva administración llega como si fueran iluminados a decir, no, todo estaba mal, ahora vamos a cambiar todo, ¿no? Me extraña que no le hayamos cambiado los nombres a los meses, por ejemplo, ¿no? Pero puede suceder en cualquier momento. Como si todo lo que existiera estaba mal. Creo que hay muchísimas cosas que mejorar, pero esa actitud de decir, yo tengo la verdad, pues no es el caso y se sufre mucho y desgraciadamente la actitud, por ejemplo, en términos del PIB, bueno, pues el PIB ya sabemos que nunca ha medido bienestar, pero esa es una discusión que tiene 100 años desde que se creó, ¿no? Lo que hace el PIB es medir la cantidad de producto de un país, pero pues eso es todo, no le podemos pedir más. Pero es muy importante ver cómo crece porque sí nos indica cómo se está creando empleo, por ejemplo, ¿no? Y cómo es el PIB per cápita y cómo va mejorando en muchos sentidos el país. Pero, por ejemplo, ahora, si creciéramos el año que entra al 2.5 por ahí, que seguramente eso puede suceder, pero luego, con la caída de la inversión brutal que ha estado viviendo sistemáticamente esta administración, es decir, hay ataques continuos a la inversión, a la certeza jurídica. Entonces la inversión se ha caído brutalmente, tuvo una pequeñísima recuperación ahora en agosto, pero la inversión es el futuro del país, es el futuro del empleo, es el futuro del bienestar. Y con esta que estamos viendo, suponiendo que pudiéramos crecer al 2% en los siguientes años, pues nos va a llevar 7 años lograr niveles como los que teníamos a finales del 18. Claro. Tiene que ver con con este pensamiento mágico, ¿no? Es decir, no hay otra forma de calificarlo, de que creen que están haciendo las cosas correctas y pues no sé de qué se trata, ¿no? Claro. Bien. Doctor, pues muchísimas gracias por recibirnos la llamada, por hacernos los comentarios pertinentes, importantes. Hoy es un día en el que se decidirá finalmente en la Cámara de Diputados y por eso remarcar y resaltar la labor del legislador en esta materia y en otras muchas, porque finalmente tiene los hilos del país en la mano. Muchísimas gracias, Luis. Un placer, Marcela, Manuel. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. No, pues a nosotros más. Gracias. Gracias, hasta doctor. Pronto, hasta pronto. 8 de la mañana con 8 minutos. De verdad, un gusto tener al doctor Luis Fonserrada Pascal con nosotros en los micrófonos de Contextos. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Tiempo de pausa. Regresamos enseguida.